¿Por qué una ley agrícola aprobada en un país del Sahel africano ha hecho temblar a Washington y Bruselas? Mientras los titulares internacionales relataban la crisis agrícola de Estados Unidos, cosechas en declive, exportaciones paralizadas, Burkina Faso daba un paso audaz. Sancionaba la ley de semillas más disruptiva en décadas. Con un presupuesto de $900 millones, la nueva legislación no solo veta los organismos genéticamente modificados, sino que también impulsa la soberanía alimentaria mediante el rescate de semillas autóctonas. Un desafío directo al orden impuesto por gigantes como Monsanto, que amenaza con desestabilizar el sistema agrícola global. La pregunta es inevitable. ¿Cómo una decisión surgida en un pequeño país africano puede generar ondas de choque tan profundas que obligan a los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea a replantear su estrategia agrícola y comercial? Ignorar lo que está en juego sería un error. Este giro africano podría ser el primer paso para quebrar siglos de dependencia y abrir el camino hacia una nueva era, donde los países decidan sobre sus recursos y su destino. Pero, ¿cómo se gestó esta ley revolucionaria en Burkina Faso? Todo comenzó con una serie de enfrentamientos entre agricultores locales y corporaciones multinacionales. Durante décadas, las semillas y la tierra de África no pertenecieron realmente a sus pueblos. Desde despachos lejanos y laboratorios extranjeros, unas cuantas multinacionales dictaban qué podía plantarse y cosecharse en el continente. África cayó en la trampa de la dependencia de semillas patentadas y tecnologías importadas. Firmas como Monsanto ofrecieron paquetes de organismos genéticamente modificados, prometiendo abundancia, pero imponiendo contratos que ataban a los agricultores africanos a un ciclo sin salida. A simple vista, era progreso. Semillas más fuertes, fertilizantes modernos, acceso a nuevos mercados. Sin embargo, la verdadera historia era muy distinta. Cada año, muchos campesinos debían endeudarse para comprar semillas frescas, porque las leyes de patentes les prohibían guardar las suyas propias. El impacto fue devastador. Variedades locales, moldeadas durante generaciones a los suelos y climas africanos, comenzaron a desaparecer. Junto con ellas, se desvanecía el saber ancestral y la identidad de cada comunidad. La erosión cultural avanzaba tan rápido como la erosión del suelo. Las comunidades rurales pagaron un precio enorme: pérdida de autonomía, más deudas y una sensación de incertidumbre creciente sobre su futuro alimentario. En vez de prosperidad, llegó la preocupación. ¿Qué ocurriría si un día las multinacionales subían los precios o si dejaban de enviar semillas? Ante este riesgo, surgió una chispa. Desde aldeas remotas hasta las grandes ciudades, nació un movimiento de agricultores, activistas y líderes comunitarios decidido a recuperar la soberanía alimentaria. Empezaron a organizarse, a intercambiar semillas tradicionales y a exigir leyes que protegieran su derecho sobre la tierra y sus recursos genéticos. Así nació la Ley de Semillas de Burkina Faso, una respuesta audaz que prohíbe los organismos genéticamente modificados y convierte la protección de las semillas indígenas en prioridad nacional. Con un valor de casi $900 millones, esta ley no solo es un documento legal, sino una declaración de independencia frente al dominio occidental. Quedaba atrás la sumisión. Burkina Faso se erigía en portavoz de una causa continental: recuperar el control sobre la alimentación, la economía y la cultura africanas. Porque mientras las multinacionales sigan controlando las semillas, el riesgo es perder para siempre el poder de decidir el propio destino. Pero ¿cómo logró Burkina Faso desafiar a gigantes internacionales y qué obstáculos enfrentó en este camino? El siguiente capítulo revela la batalla política y social detrás de la ley más polémica del continente. La ley de Burkina Faso no solo transformó la agricultura local, sacudió los cimientos del poder mundial. Cuando el Parlamento aprobó la prohibición de organismos genéticamente modificados y apostó por semillas autóctonas, la reacción en Occidente fue inmediata y cargada de ansiedad. Washington y Bruselas comprendieron que el desafío iba mucho más allá del maíz o el algodón.
Lo que estaba en juego era su capacidad de dictar las reglas en África y proteger mercados valuados en cientos de millones de dólares. En los despachos de la Casa Blanca y la Unión Europea, asesores y ejecutivos advirtieron lo impensable. Si Burkina Faso logra autosuficiencia alimentaria, otros países africanos podrían seguirle los pasos. Países como Mali, Níger y Ghana ya analizaban sus propias leyes, alimentando el miedo a una ola de independencia africana capaz de alterar el mapa económico global para siempre. Funcionarios estadounidenses lo resumieron sin rodeos. Si África recupera el control sobre sus semillas y su tierra, ¿podrá Occidente seguir influyendo en la región? La pregunta resonó en cada sala de reuniones, porque durante décadas la dependencia de semillas importadas fue una de las herramientas más eficaces de control político y comercial sobre el continente. La respuesta occidental fue rápida y contundente. Embajadas ejercieron presión sobre gobiernos vecinos, organismos internacionales amenazaron con sanciones y grandes corporaciones iniciaron campañas mediáticas, advirtiendo sobre presuntos riesgos para la seguridad alimentaria. El mensaje era inequívoco. Desafiar el statu quo tendría consecuencias. Pero Burkina Faso y sus aliados en África Occidental no retrocedieron. Para ellos, esta ley es mucho más que una reforma agrícola. Es el primer grito de autodeterminación continental en décadas. La recuperación de semillas indígenas simboliza la ruptura con siglos de dependencia y la posibilidad tangible de construir un futuro propio, donde la riqueza agrícola se multiplique dentro de sus fronteras en vez de ser exportada. El riesgo no podría ser mayor. Si África gana esta batalla, Occidente perderá influencia, mercados millonarios y uno de los pilares de su poder global. Por eso, la guerra por las semillas se ha convertido en una lucha existencial, donde el destino de todo un continente está en juego. A medida que crece la tensión internacional, la resistencia de Burkina Faso despierta esperanzas y temores en igual medida. Pero la verdadera batalla apenas comienza. El giro en Burkina Faso cambió el tablero. Una ley de semillas, valorada en casi 900 millones de dólares, desterró los organismos genéticamente modificados y puso en el centro la soberanía alimentaria. Lo que nació como una reforma local se transformó en una ola capaz de sacudir al continente entero. En la sabana, los campos resecos volvieron a la vida. Las semillas nativas, guardadas por abuelos y abuelas, sanaron la tierra y trajeron de vuelta colores, aromas y animales perdidos. Cada brote era un acto de resistencia y un regreso a las raíces. En apenas unos pocos años, pueblos enteros vieron renacer cultivos que solo existían en la memoria de los mayores. Jóvenes que antes emigraban volvieron, orgullosos, para aprender técnicas ancestrales y sumarse a la nueva prosperidad. El éxodo se detuvo, la esperanza floreció. La economía local vivió un auge inédito. Los mercados rebosaban con excedentes de cereales, legumbres y hortalizas. Las cooperativas rurales, antes ahogadas por la deuda, empezaron a exportar a países vecinos. El dinero circulaba y la confianza crecía junto con las cosechas. Este giro permitió la creación de centros de investigación dirigidos por científicos y campesinos burkineses. Laboratorios en Ouagadougou y Bobo-Dioulasso buscaban cómo adaptar saberes tradicionales a los desafíos del clima y las plagas. El conocimiento ya no era exclusivo de expertos de fuera. Una generación de investigadores y líderes comunitarios surgió, decidida a compartir saberes en su propia lengua y defender la autonomía agrícola contra cualquier presión. Los niños aprendían en la escuela los nombres de semillas que sus abuelos habían rescatado del olvido. El orgullo nacional se sentía en cada pueblo. El ejemplo de Burkina Faso se expandió como fuego en la hierba seca. Gobiernos de Malí, Níger y Ghana aprobaron leyes similares, vetando transgénicos y recuperando variedades locales. El Sahel se convirtió en el corazón de una revolución verde africana, tejida por manos campesinas y sueños colectivos. En foros internacionales, las delegaciones africanas hablaban con voz firme. Ya no pedían ayuda,
exigían el derecho a decidir sobre sus propias semillas y recursos. En las plazas y mercados, la gente debatía cómo fortalecer sus cultivos y proteger la soberanía ganada con tanto esfuerzo. Pero el éxito despertó amenazas. El auge agrícola y la independencia inquietaron a empresas y gobiernos occidentales, acostumbrados a controlar el comercio y las reglas del juego. La revolución burkinesa era vista como un peligro para intereses extranjeros que se creían intocables. Si el modelo se expandía, África podría romper para siempre con contratos injustos y sistemas de deuda que la habían atado durante generaciones. Por primera vez, una auténtica revolución panafricana parecía posible. Un cambio capaz de rehacer las reglas globales y devolver dignidad a millones. Sin embargo, el camino hacia la autonomía total está sembrado de obstáculos. Las tormentas, externas e internas, se avecinan y pondrán a prueba la resistencia de quienes apuestan por el cambio. La reacción internacional no tardó en llegar. Las potencias extranjeras y las grandes multinacionales se prepararon para defender sus intereses, incluso si eso significaba desestabilizar el nuevo orden. De la resistencia a la acción, ¿qué enseñanzas puede extraer cada país y cada comunidad de esta revolución de las semillas? La experiencia de Burkina Faso revela que la defensa de los recursos propios comienza con la transmisión del conocimiento. Cuando los saberes agrícolas tradicionales se heredan de generación en generación, las comunidades no solo aseguran su sustento, sino también su identidad y autonomía. El conocimiento ancestral es la raíz que permite resistir la presión de intereses externos y protege la dignidad colectiva. El empoderamiento de los campesinos y de las organizaciones de base emerge como una lección central. Fueron las cooperativas, los colectivos rurales y las asociaciones civiles quienes, unidos y determinados, lograron transformar el destino de su país. Este modelo demuestra que la organización local es capaz de desencadenar cambios nacionales profundos. Sin políticas públicas sólidas, ninguna revolución es sostenible. Burkina Faso blindó su soberanía alimentaria mediante una ley que prohíbe los organismos genéticamente modificados y protege las semillas nativas. Cada nación debe preguntarse, ¿sus leyes resguardan los intereses de su pueblo o los de las grandes corporaciones? El desarrollo de cadenas de valor resilientes y sostenibles es fundamental. Apostar por semillas autóctonas implica crear mercados internos, fortalecer la agroindustria nacional y garantizar que la riqueza agrícola beneficie primero a quienes la cultivan. La verdadera resiliencia económica nace desde adentro, no de la dependencia externa. La solidaridad regional y la cooperación panafricana son piezas clave. Si Burkina Faso enfrenta solo la presión, su resistencia será frágil. Pero cuando múltiples naciones africanas comparten conocimientos, recursos y estrategias, pueden levantar una muralla común contra los intereses foráneos. Ignorar estas lecciones tiene un costo inmenso. Si África y el mundo no actúan, millones seguirán atrapados en la pobreza, la dependencia tecnológica y la pérdida de sus raíces. Se corre el riesgo de perder, por varias generaciones, la oportunidad de un desarrollo autónomo, justo y sostenible. La gran pregunta ya no es solo qué hará Burkina Faso, sino cómo responderán sus vecinos y qué papel asumirá el resto del planeta ante este llamado urgente a la acción. La batalla por las semillas no es solo una cuestión agrícola, es una lucha por el futuro, la dignidad y la libertad. Lo que haga una nación puede inspirar a todo un continente. ¿Quién debe decidir el destino de la agricultura? ¿Multinacionales, gobiernos extranjeros o los propios pueblos? La ley de semillas de Burkina Faso lanza esta pregunta incómoda al mundo. ¿Permitirás que otros dicten qué siembras, comes y heredas, o reclamarás tu derecho a elegir? Durante décadas, intereses foráneos dominaron el campo africano. Grandes corporaciones y potencias occidentales impusieron semillas, tierras y hasta beneficiarios de la cosecha. Pero la restauración de variedades indígenas y la prohibición de organismos genéticamente modificados han cambiado el juego. Esto no es solo sobre Burkina Faso, ni sobre los $900 millones que valen sus semillas.
Está en juego la soberanía de tus alimentos, tu cultura y tu futuro. La batalla por las semillas es, en realidad, una lucha por autonomía, por dignidad y por el control de tu propio destino. ¿Aceptarás que una multinacional decida tu dieta? ¿Consentirás que tu futuro agrícola sea una ficha más en el tablero de intereses extranjeros? ¿O te unirás al movimiento que recupera raíces y orgullo, decidiendo desde tu propia tierra? El ejemplo de Burkina Faso resuena mucho más allá de África. Nos obliga a preguntarnos quién tiene el verdadero poder de decisión. Si renuncias a ese derecho, otros lo ejercerán en tu nombre. Pero si lo tomas y actúas, puedes transformar el modelo económico, político y social, no solo para ti, sino para las próximas generaciones. Ahora, la decisión ya no pertenece a funcionarios lejanos ni a analistas de mercados. Por primera vez en mucho tiempo, está en ti. ¿Serás parte del cambio o dejarás que otros definan tu futuro? Pero para entender la magnitud de este giro, debemos retroceder en el tiempo y analizar cómo otras naciones enfrentaron desafíos similares. Por ejemplo, en la India, a inicios del siglo XXI, cientos de miles de agricultores se organizaron frente a la expansión de semillas transgénicas y el poder de multinacionales como Syngenta y Bayer. Las protestas masivas en Maharashtra y Andhra Pradesh forzaron al gobierno a revisar acuerdos internacionales y a proteger ciertas variedades autóctonas. Sin embargo, la presión internacional y la falta de unidad nacional limitaron el alcance de estos logros. A diferencia de Burkina Faso, la India quedó atrapada en una zona gris. Ni autosuficiencia plena ni dominio total de las corporaciones. En América Latina, México vivió un proceso parecido con el maíz. Organizaciones campesinas, como la Red en Defensa del Maíz, defendieron durante décadas las variedades nativas frente a la amenaza de transgénicos. El gobierno mexicano finalmente aprobó una moratoria a la siembra de maíz genéticamente modificado, aunque no sin fuertes presiones de socios comerciales como Estados Unidos. En ambos casos, la unidad de las comunidades y la conciencia colectiva fueron cruciales para resistir la imposición de intereses externos. Burkina Faso aprendió de estos ejemplos. Entendió que la clave no era solo prohibir los transgénicos, sino reconstruir el tejido social y económico que los hacía innecesarios. Por ello, la ley dedica partidas millonarias a la formación de cooperativas, a la educación agrícola en lenguas locales y a la creación de bancos de semillas comunitarios. Estos bancos, gestionados directamente por agricultores, permiten conservar, intercambiar y multiplicar variedades autóctonas adaptadas al clima del Sahel. Veamos un caso concreto: la comunidad de Koudougou, en el centro-oeste de Burkina Faso. Allí, mujeres agricultoras crearon una red de intercambio de semillas tradicionales de sorgo y mijo. Antes de la ley, dependían de paquetes importados y debían endeudarse año tras año. Tras la aprobación, su cooperativa duplicó la producción en solo 3 años, logrando alimentar a la comunidad y vender excedentes en mercados regionales. La recaudación permitió construir un pozo y una escuela primaria, demostrando que la soberanía agrícola puede transformar todos los aspectos de la vida local. En el plano internacional, la ley de Burkina Faso ha provocado debates intensos en la Organización Mundial del Comercio y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Países africanos han presentado resoluciones para proteger el patrimonio genético agrícola frente a los tratados de propiedad intelectual que favorecen a las multinacionales. La batalla legal continúa, pero la ley burkinesa ofrece un precedente para la defensa de los derechos de los pueblos sobre sus semillas. La presión diplomática no se ha hecho esperar. Embajadas occidentales han ofrecido incentivos económicos y programas de desarrollo a cambio de flexibilizar la ley. Sin embargo, la sociedad civil se mantiene vigilante, organizando asambleas comunitarias y campañas de información para evitar retrocesos. Un ejemplo inspirador es la red de radios rurales, que transmite en 17 lenguas y permite a los agricultores debatir y defender sus derechos en tiempo real. En el ámbito educativo, la ley ha impulsado la creación de currículos escolares centrados en agroecología y prácticas agrícolas sostenibles.
Docentes reciben formación en técnicas ancestrales y en el uso racional del agua, esencial en un país donde la sequía es una amenaza constante. El resultado es una nueva generación que valora tanto la innovación como la tradición, y que entiende la agricultura como un acto de dignidad y resistencia. A nivel práctico, la implementación de la ley implica un monitoreo riguroso de las semillas que ingresan al país. Equipos mixtos de inspectores gubernamentales y representantes comunitarios revisan cargamentos en fronteras y puertos, asegurando que no se introduzcan variedades transgénicas. Además, se han establecido laboratorios móviles para analizar la pureza genética de las semillas, protegiendo así el patrimonio agrícola nacional. El proceso no está exento de desafíos. En la región de Cascades, algunos agricultores expresaron dudas sobre la productividad de las variedades tradicionales frente a las semillas híbridas importadas. Para responder, el gobierno organizó parcelas demostrativas, donde se comparan rendimientos y se ofrecen talleres prácticos sobre manejo ecológico de plagas y fertilidad del suelo. Los resultados han sido alentadores. En varios casos, las semillas autóctonas superaron a las importadas en resiliencia y adaptabilidad, especialmente durante sequías prolongadas. La experiencia de Burkina Faso también ha inspirado movimientos en países como Etiopía, donde colectivos de agricultores han iniciado bancos de semillas y ferias de intercambio regional. En Senegal, la red de agroecología coordina campañas para restaurar especies de arroz y mijo perdidas durante la Revolución Verde de los años 60. Así, la ley burkinesa no solo transforma su país, sino que enciende un proceso continental de recuperación cultural y ambiental. Otro aspecto esencial es la participación de las mujeres en esta revolución agrícola. En muchas comunidades, son ellas quienes guardan el conocimiento sobre las semillas y las prácticas de cultivo. La ley reconoce formalmente este papel y destina fondos para la formación y el liderazgo femenino en las cooperativas. Como resultado, mujeres como Mariam Sawadogo, agricultora de la región de Boucle du Mouhoun, han sido elegidas para representar a sus comunidades en foros nacionales e internacionales, demostrando que la igualdad de género y la soberanía alimentaria van de la mano. No podemos olvidar el impacto en la salud y la nutrición. Un estudio reciente de la Universidad de Ouagadougou demostró que las dietas basadas en variedades autóctonas de sorgo y mijo contienen más micronutrientes esenciales que las obtenidas de monocultivos transgénicos. Esto ha reducido la incidencia de desnutrición infantil y ha mejorado la salud general de la población rural. Además, la diversidad de cultivos ha fortalecido la resiliencia frente a plagas y enfermedades, disminuyendo la dependencia de agroquímicos importados. En términos políticos, la ley ha elevado el perfil de Burkina Faso en la escena internacional. El país ha sido invitado a conferencias sobre biodiversidad y seguridad alimentaria en Addis Abeba, París y Nueva York. Delegaciones de agricultores y científicos han compartido su experiencia con países asiáticos y latinoamericanos, tejiendo una red global de resistencia y solidaridad. Esto demuestra que la defensa de la semilla no es un asunto local, sino un movimiento mundial. Desde una perspectiva histórica, la lucha por la semilla recuerda otras batallas por la soberanía. En el siglo XIX, los pueblos indígenas americanos defendieron sus variedades de maíz frente a la colonización europea. En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, agricultores y científicos trabajaron juntos para rescatar variedades autóctonas de arroz, que hoy son símbolo nacional. Estas historias muestran que la semilla es mucho más que un insumo agrícola. Es un símbolo de identidad, autonomía y futuro. Frente a este panorama, ¿qué pasos concretos puede tomar cualquier país que aspire a seguir el ejemplo de Burkina Faso? Primero, fortalecer la organización de base. Crear redes de agricultores, cooperativas y bancos de semillas comunitarios. Esto permite compartir conocimientos, recursos y estrategias frente a los desafíos externos. Segundo, promover leyes claras y robustas que protejan el patrimonio genético y prohíban las patentes sobre semillas básicas. Esto requiere voluntad política y la movilización de la sociedad civil, así como alianzas con movimientos internacionales.
Tercero, invertir en educación y formación agroecológica, adaptando los programas escolares a la realidad local y recuperando saberes ancestrales. Un pueblo informado es menos vulnerable a la manipulación y mejor preparado para enfrentar crisis alimentarias. Cuarto, establecer mecanismos de monitoreo y control en fronteras, puertos y mercados internos, para evitar la entrada de semillas transgénicas no autorizadas. La vigilancia debe ser participativa e incluir a las comunidades que más dependen de la agricultura. Quinto, fomentar la investigación científica nacional, priorizando la colaboración entre universidades, centros técnicos y agricultores. La innovación local debe responder a los desafíos del clima y la biodiversidad, sin depender de laboratorios extranjeros. Por último, construir alianzas regionales y globales con otros países que comparten los mismos desafíos. La diplomacia agrícola puede ser una herramienta poderosa para defender los intereses colectivos y negociar desde una posición de fuerza. A modo de conclusión, la Ley de Semillas de Burkina Faso es mucho más que un acto legislativo. Es un grito de dignidad y una hoja de ruta para todos aquellos que creen en un mundo más justo, sostenible y soberano. La pregunta que plantea al planeta es simple y profunda. ¿Quién decide lo que siembras, comes y heredas? El futuro de la agricultura, de la cultura y de la libertad comienza en una pequeña semilla. ¿Serás tú quien la plante?